hay dos puntos, sí, o postulados muy importantes del por qué se habla o se estudia la segunda ley de la termodinámica. Uno es que está en una sola dirección. Por ejemplo, chavos, en la vida real, ¿sí? Las hojas pues crecen o nacen en los tallos de los árboles, ¿ya? Crecen, hacen fotosíntesis, llega a su límite de vida, se secan, se marchitan y caen, ¿verdad? Ese es el proceso natural que lleva la hoja. ¿Se podría hacer el proceso inverso? Pues no, ¿verdad? La verdad no. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, el proceso natural de la hoja es ese. Y entonces el hombre no ha podido interferir para lograr lo contrario, ¿no? Pero hay un dispositivo en el cual el hombre pudo interferir y lograr cometer este, un proceso contrario, ¿sí? Ese dispositivo es el refrigerador doméstico o el sistema de refrigeración que ustedes conocen, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poco de ellos. El otro postulado importante de la segunda ley de la termodinámica es, y nos dice que ninguna máquina o dispositivo que sirva para generar o producir potencia, ¿sí?, puede ser 100% eficiente, ¿sí? ¿Vale? Todos tienen pérdidas, ¿sí?, en algún punto de su proceso. ¿Qué tipo de pérdidas? Pues son irreversibilidades. Y irreversibilidades, pues puede ser la fricción, la transferencia propia de calor, ¿verdad? El mezclado, reacción química, expansión y compresión libre. Algunos de los procesos para producir potencia, pues son las máquinas térmicas, ¿sí? Y de acuerdo al enunciado de Kelvin Planck, nos dice que ninguna máquina térmica, ¿sí?, puede ser capaz de tomar calor o energía y transformarla en su totalidad en trabajo o potencia. Nuevamente, por ahí, pues hay desperdicios de energía, ¿verdad? A través de las irreversibilidades. Entonces, cada que hablemos del enunciado de Kelvin Planck, lo tenemos que relacionar con máquinas térmicas, chavos. Por ejemplo, estos apuntes, pues yo los saqué del Cengel y traen este tipo de esquemas, ¿no? Donde te pueden representar de forma muy sencilla y simple el post calor, 100 kilowatts, ¿sí? Y dicen que no existe ninguna pérdida de calor, ¿verdad? Y dicen que se generan también 100 kilowatts de trabajo. Entonces, lo que nos está tratando de interpretar es que esta máquina térmica que se opera bajo estas condiciones globales, pues es una máquina que viola la ley o la segunda ley de la termodinámica, porque nos está diciendo que transforma íntegramente los 100 kilowatts de calor en 100 kilowatts de potencia. Y eso es imposible. Entonces, este esquema, si yo se los pusiera en un examen, diría que está violando la segunda ley de la termodinámica o el enunciado de Kelvin Planck. ¿Va? Bien, chavos. Pues vamos a avanzar. ¿Sí? Llegamos a lo que es una máquina térmica. De forma global, una máquina térmica está conformado por 4 etapas. ¿Sí? Una de las etapas recibe calor, chavos, ¿sí?, de una fuente. En este caso, para una central eléctrica, el dispositivo que se utiliza para absorber ese calor es una caldera. Aquí lo que yo les menciono a mis alumnos es que deben de entender que la conformación nuevamente de una máquina térmica no es la misma siempre. Por ejemplo, va a haber unos esquemas donde existe un reactor. En la posición de la caldera puede existir un reactor, puede existir un intercambiador de calor, puede existir un quemador, chavos, un horno, ¿sí? Y cada uno de ellos son dispositivos distintos y estructuralmente hablando también distintos, pero que tienen la misma función dentro del ciclo: absorber calor que se va a transferir a la sustancia de trabajo, ¿sí? Vean, por ejemplo, lo que yo les digo a mis alumnos también es que traten de ir y leer cada uno de esos equipos. A lo mejor no analizarlos tan a fondo, pero por lo menos lo básico. ¿Cuál es lo básico?
pues que sepan cómo operan, ¿no? Por ejemplo, esta es una caldera, lo voy a dibujar de forma muy general, ¿sí? Y una caldera, chavos, ¿sí? Es como si fuera un quemador de estufa enorme, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, aquí en algunas posiciones de la caldera, imagínense que todos estos son quemadores. Todos estos son quemadores y a través de esta tubería pasa el agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean, este calor que aquí nosotros decimos que es de entrada, pues más bien ¿quién lo aporta? El quemador, ¿verdad? O el combustible que sale a través del quemador, ¿va? ¿Sí ven? ¿Sí? Y ese lo absorbe ¿quién? Pues primero la pared de la tubería y luego se transfiere al agua que va dentro de la tubería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces incluso aquí a la entrada sería líquida, ¿están de acuerdo? Y a la salida, ¿cómo sería? Vapor sobrecalentada. ¿Ok? Otra etapa del ciclo, pues es que parte de esta energía que está absorbiendo el agua se va a transferir o convertir en trabajo. Solamente hay dos tipos de trabajo que se pueden obtener de una máquina térmica, que puede ser a través del trabajo de una flecha rotatoria o a través de un eje. ¿Sí? Son las dos formas en las que ustedes pueden obtener potencia o energía mecánica de una máquina térmica o dentro de un proceso de máquina térmica. La energía que no se transfiere o que no se transforma en trabajo, pues tiene que irse a algún lado, ¿verdad? A eso se le llama el calor de rechazo o el calor no utilizado. En la vida real hay distintos lugares a donde se manda ese calor que no se utilizó. Sí, y en la bibliografía se le conoce comúnmente como sumidero, a ese lugar o espacio a donde se va ese calor de exceso. Por ejemplo, en la clase, los que ya han llevado clase conmigo, el ejemplo común que yo les menciono es a los que han pasado por Salamanca. ¿Si han visto esas torres que siempre están encendidas? Pues ese es un sumidero de esa empresa, chavos. Y es un desperdicio, imagínense, un desperdicio constante de gases que aún se queman y que llevan energía. Bien, y otra cosa importante que tenemos que ver es que operan en un ciclo. En la vida real, chavos, ninguna máquina térmica opera en un ciclo completo. Es decir, no están cerradas totalmente. Siempre, como lo acabo de decir en todos los ejemplos, siempre existe una salida hacia un sumidero. Entonces nunca se cierra el ciclo, siempre queda abierto. Pero aquí nosotros en la clase vamos a suponer que la mayoría de los procesos son cerrados, de los ciclos de máquina térmica, donde los ciclos no se cierran, son abiertos. ¿Sí? Y eso va a cambiar mucho el tipo de balance de energía que nosotros vamos a aplicar para resolver el problema, ¿verdad? De forma general, si yo les digo resuelvan, porque también lo he aplicado en algunos exámenes, resuelvan de forma general el balance de energía para este ciclo, por ejemplo. ¿Qué tipo de balance tienen que proponer? ¿Sistema cerrado o abierto? Pues cerrado, ¿verdad? Digo, si yo estoy considerando, les digo que consideren todo el ciclo, o el ciclo global, perdón, pues si yo lo delimito de forma global, ¿entra o sale materia? No, entonces, ¿qué tipo de balance tengo que aplicar? Cerrado. En el momento en el que yo diga, y lo he hecho en exámenes, nada más para ver cómo reaccionan, en el momento que yo diga, chavos, aquí entra un flujo de masa cualquiera, y si yo les pido resolver todo el ciclo, y lo delimito, si ven, me estoy delimitando, pero aquí hay una entrada de masa. En ese momento, ¿cómo se vuelve el ciclo? Este tipo de ciclos, ¿cómo le llamamos? Ya les dije.
semicontinuo o intermitente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces es ahí donde se aplica un balance de energía para un sistema abierto. Algunas cosas peculiares o particulares de cada dispositivo. Nosotros en esta unidad, o en este departamental, vamos a analizar este tipo de ciclos con cierto número de idealizaciones. Y en otra temática que tiene que ver con el ciclo de Carnot, ¿sí? En esa temática se adiciona una idealización, y esa idealización hace pues que todo sea mucho más eficiente. A lo que voy yo, chavos. Todos los dispositivos, o todo lo que vamos a ver aquí, son ideales y otros son más ideales. Y para distinguir esa diferencia entre uno ideal y otro más ideal, yo al que nada más vamos a hacer ciertas idealizaciones, a ese le vamos a llamar para nosotros ciclo o dispositivo real, y al más idealizado le vamos a poner ciclo o dispositivo ideal. ¿Cuál es la diferencia que los va a caracterizar o diferenciar? Es aquel dispositivo o ciclo que tenga la característica de ser isentrópico o isoentrópico, ¿sí? Para nosotros va a ser ideal, totalmente ideal. O lo vamos a conocer también como ciclo de Carnot. Idealizaciones o consideraciones para una máquina térmica de estas características. La primera, para que me ayude a mí a ser más puntual, en qué punto o en qué estado les estoy hablando, voy a enumerarlos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Una vez alguien me dijo, profe, ¿y cómo saber yo dónde empiezo a enumerar? ¿Sí? Y mi respuesta fue la siguiente. Usted sabe dónde empieza un ciclo porque es donde la materia prima o el fluido de trabajo es donde tú lo puedes tomar casi a las condiciones estándar, ¿verdad? Dentro de ese ciclo, las condiciones estándar a las cuales voy a tomar o puedo tomar el agua, que va a ser el fluido de trabajo, pues es a la entrada de la bomba. Recordando, la bomba es un dispositivo especial o que se debe de operar de forma especial y analizar de forma especial. ¿Qué tipo de fluidos pueden ir a través de la bomba? Líquidos, siempre. Líquidos. Eso no lo olviden, por favor. ¿Por qué líquido, chavos? ¿Qué puede pasarle a la bomba si yo no utilizo un líquido? A lo mejor si utilizo un líquido, una mezcla de líquido-vapor o un gas, ¿qué le puede pasar? Y implosionan, se le llama, esa es la palabra correcta. Implosionan y eso puede causarte problemáticas o desgastes en los engranes o en los empaques que contienen también en las bombas. ¿Verdad? Muchas gracias. Ese comúnmente en la industria se le conoce como golpe de ariete, chavos. O el efecto de la cavitación. Si yo analizo de forma individual cada uno de los 4 dispositivos, ¿sí? Es de forma individual, ¿son sistemas cerrados o abiertos? Abiertos, ¿verdad? Porque vean, tiene una salida de materia y tiene una entrada. Ok. Y dado que son sistemas abiertos de forma individual, ¿qué propiedad los caracteriza? ¿Qué propiedad de estado? Pues las entalpías, ¿verdad? ¿Sí? Al sistema global que es cerrado, ¿qué tipo de energía o propiedad de estado lo caracteriza? La energía interna, así es. Vean, todo eso es importante. La bomba, el caso especial es lo siguiente, que la entalpía 2 se calcula como la entalpía 1 más el volumen específico 1 por el cambio de presiones, ¿verdad? De esta forma es como se calcula la entalpía a la salida, chavos. El por qué se utiliza el cálculo así, chavos, es por lo siguiente. ¿Cuál es el fin de una bomba? ¿Qué hace la bomba? Chavos, lo que crea es un impulso de la materia o un impulso de mi fluido. No lo comprime, simplemente lo impulsa generando una aceleración o un empuje sobre mi fluido. ¿Va? Entonces es un impulso.
Y ya que nada más lo impulsa, ¿sí? Y ya que no se comprime, ¿creen que cambie de forma importante mi temperatura? Si solamente lo estoy impulsando. No. No, claro que no. Entonces, como no está generando mayor temperatura, solamente un impulso, la forma correcta, ¿sí?, de calcular esa entalpía a la salida es esta. ¿Dónde está el impulso? Esta es la que me cuantifica el impulso que me da la bomba, chavos, o la potencia que me puede dar la bomba. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen comúnmente algunos estudiantes? Y se los digo porque va a suceder. Lo que comúnmente hacen es, profe, mi problema ya me da la presión de salida de la bomba. Entonces, si yo necesito la entalpía 2, ¿qué creen que hacen? A tablas y qué. Entran por presión y, y leen la entalpía. Pero hasta eso yo les digo, a ver, pues si está bien, ya entraste por presión, la bomba tiene que trabajar con líquidos. Y si a esa presión tú ves su temperatura de equilibrio es como de 500 grados centígrados, ¿qué va a pasar o qué está suponiendo que se encuentra a la salida de la bomba? ¿Un qué? Un vapor, ¿verdad? O un vapor sobrecalentado, que sería lo peor. Entonces, ¿sí ven dónde incurren en algunas situaciones? Y sí lo han hecho, ¿eh? Y por más que se los repito y se los vuelvo a decir, lo vuelven a hacer. Bien, chavos, otras consideraciones de la bomba es que la bomba la vamos a considerar, ¿sí?, para un sistema real o ideal, pues, con ciertas idealizaciones, pues como diabática, ¿verdad? Solamente adiabática. ¿Ok? Avanzando en el ciclo, pues sigue la caldera, chavos. Idealizaciones dentro de la caldera es todo intercambiador de calor, chavos, todo intercambiador de calor. La idealización en operación es que van a operar a presión constante. ¿Eh? Se dice que operan a presión constante. En la vida real no lo es, chavos, jamás va a ser así. Sí, en la vida real no es, pero aquí en las idealizaciones todos ellos se van a considerar que operan a presión constante. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 3, ¿verdad? Ahí en el esquema. ¿Sí? Por lo general te preguntan, bueno, no, bueno, sí, por lo general te preguntan, una de las preguntas que te pueden hacer es, calcule usted la temperatura y presión máximas del ciclo, no sé si lo han visto, ¿sí? Ustedes deben de aprender a ver dónde van a estar esas temperaturas y presiones máximas. Aquí a lo mejor es muy visible, pero por lo general esas presiones y temperaturas máximas, chavos, están después del dispositivo donde se aporta el calor de entrada del ciclo de potencia. ¿Sí? Entonces, para nosotros, ¿quiénes van a ser la temperatura y presión máximas aquí en el ciclo? Presión 3 y T3, para nosotros son las máximas. ¿Y por qué les comento esto, chavos? Porque hay gente que no, pues que no identifica claramente eso y entonces tarda y pierde tiempo en el examen por no saber esa parte. Idealización, hay problemas en los cuales no te dan la información necesaria para resolver el ciclo, por ejemplo. Pero entonces, si a mí no me dan las condiciones necesarias a la salida de la caldera, hay una suposición que yo puedo hacer y es válida, porque esa me permite que la eficiencia de la turbina sea máxima. Y esa es que te aporta el calor, del equipo que te aporta calor, es un vapor sobrecalentado. ¿Va? Ahora vamos con la turbina, chavos. La turbina también se va a considerar adiabática. ¿Ok? ¿Sí? Adiabática. ¿Sí? Y idealmente también se esperaría que a la salida de la turbina fuera una mezcla siempre. Idealmente eso es lo que se busca. Que a la salida de la turbina sea una mezcla. Bien. En el condensador, chavos, es un intercambiador de calor. ¿Va? Que igual, idealmente operaría a presión constante y este intercambiador de calor o condensador debería de ser capaz para que a la salida, ¿cómo salga el agua?
que va a entrar a la bomba. ¿Cómo debemos de asegurar que salga? Un líquido saturado, ¿ok? Y entonces este condensador debe tener la capacidad de llevar el agua hasta un líquido saturado para que pueda entrar a la bomba y no generar imperfecciones de operación. Bien, para calcular la eficiencia del ciclo, pues debemos de partir de un ciclo, perdón, de un balance de energía. De forma global, ¿sí? ¿Cómo debemos de apuntar cuál ciclo debemos de proponer? Cerrado. ¿Y qué dice el balance para un sistema cerrado? Inversos hojas. O sea, es la finalidad, pues, a lo que me refiero. Chavos, es obvio que me van a decir, profe, pero es que en la vida real, pues sí, ¿no? En la turbina va a cambiar la velocidad, sí, tienen razón. Pero la finalidad de una turbina no es cambiar la velocidad del fluido. ¿Cuál es la finalidad de una turbina? Producir trabajo, potencia. La finalidad de una caldera y de un condensador, ¿cuál es? Intercambiar calor. Y la finalidad de una bomba, impulsar, incrementar la presión de empuje, ¿verdad? No acelerar el fluido. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, en función de eso, yo puedo decir que el cambio de la energía cinética de todo el ciclo, ¿sí? Pues es despreciable o no considerable respecto a los otros tipos de energía. ¿Ok? Ahora, en la vida real también, chavos, el cambio de la energía potencial, la mayoría de los procesos industriales, por lo general, se construyen casi en el mismo marco de referencia. ¿Sí? Desde el piso hacia una posición sobre el piso, los equipos principales casi siempre están en la misma posición, casi siempre, no siempre, ¿verdad? Entonces también, como casi siempre están en una misma posición o en un marco de referencia similar de altura, no hay diferencias de altura considerables. Por lo tanto, los cambios de energía potencial también son despreciables. ¿Sí? Sí existen, chavos. Alguien va a decir, profe, pues ahí en la petroquímica que yo veo cuando voy a Salamanca, ahí yo veo que hay una torre sota y luego hay otras más medianas, pues ahí hay un cambio de altura, bueno, sí. Pero en cuanto a cuantificación ya de energía final o balances, no son tan significativos los aportes. ¿Va? Bien. Sí. Si tuviera, por ejemplo, en medio de turbina una tobera, entonces, como se ejercicio acelerar flujos, ¿se tomaría en cuenta el cambio de energía cinética de forma global? Ahí es una muy buena pregunta. Ahí sí se tomaría en cuenta si, ¿verdad? Existe un ciclo abierto, ¿sí? Si no fuera totalmente cerrado, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. ¿Ok? ¿Algo más? Bien, chavos. Más adelante, pues nos dicen que la energía interna es cero. Y la forma práctica o rápida para decirles que es cero es la siguiente. ¿Sí? Pues si ya la entendieron, pues qué bueno. Y si no, pues yo trato de explicarla de la siguiente forma. Imagínense que en el punto 1 yo tomo una partícula y a lo largo de todo el proceso la voy analizando. En el primer proceso, que es la bomba, ¿sí? Pues gana un impulso, es decir, gana una presión de empuje. Después, en el segundo dispositivo, que es la caldera, ¿sí? Gana sobre todo energía térmica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean, en estos dos dispositivos se incrementan sus propiedades de estado, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Después, en estos dos siguientes equipos, ¿qué pasa con esas propiedades de estado? Disminuyen, ¿por qué? Miren, en la turbina entra la partícula, choca con los álabes, pierde energía, pero genera energía mecánica. Entonces su energía térmica disminuye. Después entra un condensador donde también se pierde energía esa partícula a través de intercambio de calor
y vuelve a perder energía térmica regresando a su estado inicial. Si yo leo a la energía interna en el primer punto, complemento el ciclo y vuelvo a leer la energía interna, pues las energías internas son las mismas. Por lo tanto, el cambio de energía interna del fluido en un ciclo completo y cerrado es cero. ¿Sí? ¿Verdad? Bien, chavos. De ahí, pues, sucede lo que está aquí en la parte inferior, que el balance de energía se reduce a que el cambio de energía interna es igual a calores, trabajos, y esto es igual a cero. Para un ciclo cerrado y completo, ¿verdad? ¿Va? Si yo no les dejara sacar formulario, pues bueno, tengo que darles las herramientas para que aprendan a deducir algunas ecuaciones. Por ejemplo, para la eficiencia, ¿sí? ¿Cómo se define? Siempre en cualquier dispositivo, en cualquier ciclo, se dice que es la salida deseada entre la entrada requerida. Y si ustedes tienen en claro para qué sirve cada dispositivo o ciclo, no se les debe de dificultar, ¿verdad? Este ejemplo que tenemos, ¿cuál es la finalidad o la salida que queremos obtener de esta central eléctrica? Pues una generación de potencia o trabajo neto, ¿verdad? ¿A consta de qué? Pues a consta de una inyección de energía, que es el calor de entrada. ¿Sí ven? ¿Sí? Ahora, ¿cómo calcular el trabajo neto? Pues es lo que yo obtengo de ganancia menos lo que yo inyecto de capital o lo que tengo que invertir, ¿verdad? Si ven, son trabajos que se restan o potencias que se restan, pero son el mismo tipo de trabajo, ¿sí o no? Uno qué tipo de trabajo es y el otro, pues de cuál. El trabajo de salida, ¿qué tipo de trabajo es? No sé si es un externo. Un trabajo de eje, ¿verdad? O de flecha. Y el trabajo de entrada es un trabajo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Va? Sí, el trabajo de entrada es un trabajo eléctrico y el de salida es un trabajo de flecha. ¿Sí? El trabajo de flecha es algo positivo que yo obtengo o la ganancia, y el trabajo eléctrico es una inversión que hace la empresa. La diferencia de ambos, pues, es la ganancia de la empresa, que sería el trabajo de salida. ¿Sí? También el trabajo de salida o neto también se puede calcular a partir de la diferencia de calores. Es un calor de entrada menos el calor de salida. El enunciado de Clausius, chavos. El enunciado de Clausius lo tienen que identificar de aquí en adelante con los dispositivos de refrigerador y bomba de calor. Y en mis palabras, ¿verdad? El enunciado de Clausius dice lo siguiente. Dice que no es posible que se construya un dispositivo, ¿sí?, en el que se transfiera calor de baja temperatura a un espacio de alta temperatura o a un medio de alta temperatura, ¿sí?, sin que intervenga alguna otra cosa o el ser humano, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ahí qué ley o con qué ley se está refiriendo, chavos? Eso de la transferencia de calor de baja a alta temperatura. ¿Cuál es la ley que nos habla de la transferencia de calor? ¿Se acuerdan? La ley cero. Cero. Acuérdense que la ley cero de la termodinámica nos habla de la transferencia de calor y nos dice que la transferencia natural de calor es de un medio de alta temperatura a uno de baja temperatura. Y el enunciado de Clausius está relacionado con eso. Dice que, pues, que no es posible que exista un dispositivo que transfiera calor de baja temperatura a un medio de alta temperatura sin que exista una modificación. ¿Sí?
Eso es lo que dice el enunciado. Y lo que dice en el pequeño párrafo inferior, dice, bueno, eso no significa que el hombre no haya sido capaz de generar un dispositivo que haga esa función. Y ese dispositivo, como yo se los adelantaba, pues es el refrigerador o bomba de calor, chavos. Ese dispositivo, pues el hombre, yo creo, pues estuvo ingeniándoselas. Dijo, ¿sabes qué? Pues yo requiero eliminar calor a baja temperatura de un espacio que yo lo quiero mantener siempre a baja temperatura y desechar ese calor que yo estoy quitando de ese espacio a un ambiente más cálido. Tengo que hacer eso, tengo que lograr eso. Ok, y nuevamente, chavos, pues Angel es muy entendible, muy directo y nos dice, ¿sabes qué? Pues ve, observa este esquema donde te dice que yo quiero retirar 5 kilojoules a temperatura baja y lo quiero mandar en su totalidad a un ambiente cálido, sin que exista ninguna otra interferencia o ningún otro dispositivo. Pues en sí este esquema estaría violando la ley 0 y en este caso el enunciado de Clausius. ¿Ok? Porque eso es imposible de lograr sin un otro efecto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso es lo que dice ese esquema, ¿no? Ahora, nos vamos a la refrigerador y bomba de calor, chavos. Con ustedes sí hablé un poco sobre el refrigerante y anticongelante. ¿Sí? Y pues quiero retomar un poco nada más el tema. ¿Por qué? Vean, porque en un sistema de refrigeración se utiliza una sustancia que se le conoce como refrigerante, ¿verdad? El sistema de refrigeración, pues lo están observando ahí en sus pantallas. Una principal diferencia entre este sistema de refrigeración y una máquina térmica es el sentido, chavos. Este sistema de refrigeración funciona en el sentido antihorario de las manecillas del reloj y la máquina térmica funciona en el sentido horario de las manecillas del reloj. Esa es una gran diferencia. Y eso es lo que caracteriza, bueno, es lo que caracteriza a una refrigeradora y hace posible la implementación de un compresor, aparte del tipo de sustancia. Sí, estas condiciones de operación simplemente son un ejemplo, no es de que todos los sistemas de refrigeración cumplan con estas, ¿no? Esto nada más es un ejemplo para que ustedes observen, pues, cómo cambian las propiedades o las variables, pues, del estado, ¿va? En este caso, pues, si ven, son 4 dispositivos también básicos. Hay 2 totalmente distintos, ¿sí? Que es la válvula de estrangulación y el compresor. Vamos a platicar nuevamente de idealización. Empezando por aquí donde pondrían ¿dónde pondrían o dónde comenzarían con la enumeración si fueran enumerados? Con el ¿Dónde creen evaporador. como que comienza el proceso? En el En el evaporador. evaporador. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo sí o no? ¿Por qué sí? Pues sí, ¿no? O sea, lo que ustedes quieren que permanezca a una temperatura baja, pues es el espacio refrigerado de nuestro refrigerador. ¿Sí? Y entonces sería ese mi punto de partida. Porque es la energía que yo quiero extraer y que se la lleve el refrigerante. ¿Están de acuerdo o no? Bien, vamos a hablar un poco. Empezando con la válvula de estrangulación. ¿Para qué sirve o cuál es la función principal de una válvula de estrangulación? Aquí ya lo estaba observando, pero no, una de las dos es la más importante. Para el cambio de presión, ¿va? Es expandir, se le llama expandir el fluido, ¿sí? Y también se dice que una válvula de estrangulación de forma ideal, ojo, de forma ideal, es isentálpica, ¿verdad? Y al ser isentálpica, la entalpía 4 igual a la entalpía 1, ¿ok? Y aparte, pues también es adiabática, ¿va? Isentálpica y adiabática, por eso la entalpía es constante, de forma
ideal, vuelvo a repetir. Y adiabática, así es. ¿Listo? ¿Sí? Y bueno, lo que se trata de conseguir con la válvula de estrangulación, ¿sí? Es de que en la medida de lo posible, el refrigerante que está en el estado 1, ¿en qué fase esté? Si luego entra un evaporador, pues en líquido, ¿verdad? Debe de conseguirse que esté en un líquido que saturado, muy bien. ¿Sí? ¿Para qué un líquido saturado, Diego? Hace rato me dijiste. ¿Cuál es la característica principal del cambio de qué? De paso. Cambio de fase. Entonces debe estar como en líquido saturado para que pueda absorber más energía, ¿están de acuerdo? Y lleve o pueda arrastrarse la máxima cantidad de qué? De calor a baja temperatura. ¿Sí ven? ¿Sí? Si estuviera como un vapor saturado, ¿creen que se podría llevar mucha cantidad de calor? No, ¿verdad? ¿Sí se va entendiendo? Sí, entonces por eso se pretende que sea un líquido saturado para que arrastre la mayor cantidad de calor. ¿Sí? Hablando del evaporador, ¿es un tipo de qué? De intercambiador de calor, por lo tanto las presiones de forma ideal, ¿cómo son? Constantes. Constantes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Vean, a la salida, el evaporador, pues como su nombre lo dice, tiene que estar mínimo en un estado de vapor saturado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ese vapor se comprime en el compresor para incrementar su temperatura y presión. ¿Para qué se necesita incrementar su temperatura y presión? Para que este calor que yo gané en el evaporador, ahora lo expulse ¿dónde? En el espacio que rodea el refrigerador. ¿Sí lo ven? Entonces es aquí donde el hombre pues metió las manos para que pudiéramos violar la ley de la termodinámica y lograr que sí pueda haber una transferencia de un espacio a baja temperatura a un espacio a alta temperatura. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Bien, entonces el compresor, idealizaciones, el compresor es un compresor también adiabático. ¿Ok? ¿Sí? Y a la salida del compresor, pues es casi ya una mezcla por la compresión que se hizo, ¿verdad? Casi es una mezcla, pero a altas temperatura y presión. Y finalmente, ¿verdad? El condensador, ¿sí? Pues se busca que sea nuevamente un líquido saturado. ¿Ok? Nuevamente el condensador es un tipo de intercambiador de calor donde la presión 3 es igual a la presión 4, es decir, esa presión constante opera a presión constante de forma ideal. ¿Va? Entonces, un refrigerador, ¿cuál es? Si yo quisiera calcular la eficiencia, bueno, para un refrigerador y una bomba de calor, chavos, en lugar de decir que es eficiencia, se le cambió por otro parámetro que se le conoce como coeficiente de desempeño. ¿Por qué? Porque una eficiencia comúnmente no debe ser mayor a ¿qué? A 1, ¿verdad? Y aquí en un refrigerador, en una bomba de calor, entre más mayor es a 1, es mejor.
Por eso se utilizó ahora el concepto de coeficiente de desempeño. ¿Sí? Y si yo les dijera, ¿cómo calcular el coeficiente de desempeño del refrigerador? ¿Cuál es la formulita que les acabo de presentar? ¿Qué dice? Salida deseada. Salida deseada. ¿Qué es lo que quieren ustedes tener como salida? ¿El calor a qué? A baja temperatura. ¿Están de acuerdo? Ok. Entre la entrada requerida, el trabajo neto de entrada, así es. Aquí, ¿cuántos tipos de trabajo tenemos? Que sería el trabajo del compresor. ¿Y qué tipo de trabajo es? De flecha. Es obvio, ¿verdad? El compresor se conecta a la corriente, pero el compresor sí tiene la capacidad también de convertir ese trabajo eléctrico en compresión, en mecánico. La bomba, pues igual, se conectaba a la corriente eléctrica y tenía la capacidad de convertirlo en un trabajo también mecánico, de impulso. ¿Sí ven? Sí. Ahora, entonces, pues, si me pidieran el coeficiente de desempeño, pues sería QL entre el trabajo neto de entrada.